Hola y bienvenidos a The Master Code TV. A raíz de una conversación que tuve con una nueva amigui, pues bueno, en la cual hablábamos de métodos estáticos y no estáticos, el por qué no, diferencias y tal, empecé a pensar que quizás sería interesante hacer un vídeo porque a lo mejor hay gente que realmente no tiene claro la diferencia o el por qué o el por qué no de un tipo de método u otro. Entonces, pues eso, que, que a raíz de esa conversación pues surge este vídeo que os presento hoy, en el que vamos a hablar de métodos de instancia y métodos de clase. Pues bueno, os digo esto porque realmente tenemos que hablar de métodos de instancia y métodos de clase, porque el tema del modificador de static, pues bueno, es ya más dentro de cada lenguaje de programación, pero el concepto como tal os tenéis que quedar en que es método de instancia o método de clase. Y en concreto, cuando por ejemplo vemos este método de crear montículo, que es un método estático, realmente hablamos de que es un método de clase, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre un método de clase y un método de instancia? Pues bueno, realmente es muy sencillo. Digamos que no es exclusivo o diferente en cada instancia. De hecho, para utilizarlo no hay que no hay que instanciar ningún objeto de esa clase. O sea, es decir, yo puedo utilizar este método, de hecho debo hacerlo así, llamando a la clase, ¿vale? A la clase punto crear montículo. O sea, es decir, no utilizo una instancia. Me explico, quizá esto debería de explicarme así. Mira, aquí por ejemplo, que es un test que vamos a hacer, yo aquí estoy invocando a este método de clase, ¿vale? Que es un método estático. Como veis, no estoy instanciando nada, o sea, yo hago mención a la clase. Esto simplemente es porque como el montículo que he implementado es de sus elementos son genéricos y entonces tengo que especificarle el tipo, ¿vale? Pero imaginaos que no está, ¿vale? O sea, es decir, es el nombre de la clase, punto y el método, ¿vale? Lo que pasa es que necesitamos especificar aquí el tipo, pero es por otra cosa. Es diferente de aquí más arriba, aquí vemos código en el cual esta m, esta variable local, que es de tipo montículo, se instancia, ¿vale? Se instancia con un nuevo montículo, con un constructor y demás. Entonces, a partir de aquí, m es una instancia de la clase montículo. Entonces, aquí se están invocando a lo que decimos métodos de instancia, ¿vale? Montículo vacío, primero, obtener cima, ¿vale? Que los tenemos aquí en la implementación de montículo, ¿vale? Tenemos aquí obtener cima, primero y demás. Estos son métodos de instancia. Es porque los está invocando una instancia en concreto. Y esto realmente no es trivial, porque a lo mejor en este caso, pues no es el caso, pero claro, una de las particularidades de las instancias de objetos de una clase es que tienen cierto estado, ¿vale? Porque de hecho es uno de los mayores sentidos de instanciar, ¿vale? Objetos, porque conservan un estado y ese estado pues se va viendo reflejado en sus atributos internos y externos, ¿vale? Entonces, cuando nosotros invocamos a un método, podemos hacer uso de esos atributos internos si tenemos una instancia de una clase que tiene, digamos, un estado concreto y tenemos otra instancia de la misma clase, otra instancia diferente de la misma clase, con un estado diferente, pues es muy posible, de hecho es habitual, que cuando invoquemos a un método que haga uso de su estado interno, provoque un resultado diferente. Imaginaos un ejemplo muy tonto en el cual pues tenemos una calculadora y que en una calculadora que solo es capaz de sumar. Y bueno,
no digo que tenga lógica, pero imaginaos que tiene dos atributos internos, que es el sumando 1 y el sumando 2, ¿vale? Y tiene un método de instancia que es sumar, que no pide parámetros, porque como ya tiene, sabe que tiene que sumar esos dos atributos internos, pues los devuelve. Pues claro, si tenemos una instancia que el sumando 1 y 2 pues es 2 y 3 y tenemos otra instancia diferente en la cual tenemos un 7 y un 4, el mismo método estaría devolviendo un resultado diferente. En el caso de los métodos de clase o de los métodos estáticos, que sería lo mismo, esta circunstancia no se da porque en estos métodos de clase la instancia no existe, o sea, de hecho ni siquiera se ha instanciado. De hecho, no puede el método estático acceder, por ejemplo, a atributos de la clase que no sean estáticos, ¿vale? Porque requerirían que se hubiera instanciado, pero como no es el caso, pues no se puede acceder a ellos, ni a esos atributos ni a esos métodos, ¿vale? Si no son estáticos. Aprovecho un poco para deciros qué hace esto, ¿vale? Porque ya que lo explicaba, pues he creado este método dentro de la clase Montículo, que es una clase que implementé para un vídeo anterior, que podéis ver allí, por allá arriba, pero buah, mucho más arriba. Os dejaré un link para que accedáis a ese vídeo. Pero bueno, en todo caso, es un método estático que lo que hace es, a partir de un vector, él crea un montículo. Entonces, como nosotros sabemos que esta clase internamente trabaja con un vector, pues lo que hacemos es aprovecharnos para, dado un vector, construye un montículo y lo construye bien. O sea, es decir, que ya se preocupa de que, aunque el vector esté ordenado de la manera que queramos, ¿vale? Se va a reordenar tal y como está definido este montículo, que en este caso es un montículo de máximos, que recordad que su particularidad es que los elementos dentro del árbol binario que representa internamente están ordenados de mayor a menor, de manera que siempre en la raíz está el elemento mayor. Entonces aquí hay diseñada una estrategia, ¿vale? Para hacer esto. Y bueno, pues aquí en Program hice un pequeño bloque de código, ¿vale? En el cual pues bueno, podéis ver cómo tenemos aquí la instanciación de un nuevo vector de 5 elementos, ponemos este orden que es totalmente random y lo que hacemos es invocar a crear montículo y pintamos aquí, vamos pintando el cómo va quedando para que demostraros que se va pintando en el mismo, no en el orden que hemos establecido aquí, sino en el orden que establece el propio montículo, cuya responsabilidad es la de reestructurar sus elementos y reordenarlos para cumplir. Vamos a ejecutar, si os parece, ¿vale? Se debe de parar aquí, esto lo voy a borrar y vamos a ver esto. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos el vector que ya está, se ha instanciado con esos cinco elementos. Si vemos aquí V y vemos aquí sus elementos, ¿vale? Están en ese orden, pero cuando se crea el montículo, ¿vale? Los elementos de M, ¿vale? Se han ordenado, ¿vale? Se han ordenado de manera que cumpla con el requisito de ser un montículo de máximos. Entonces, tenemos estos 5 elementos, ¿vale? Esto de aquí lo voy a borrar para que no os líe. Tenemos estos 5 elementos, entonces ahora vamos a hacer un bucle para ir invocando a obtener cima para extraer la cima del montículo, que como sabéis siempre debe de ser el mayor elemento de todos. Entonces empezamos con el bucle y pintaría primero un 9. Ya estáis viendo que aquí se está reestructurando el array. El siguiente sería un 8, el siguiente sería un 5, el siguiente sería un 3 y el siguiente
sería un 2. Ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Un vídeo cortito, espero que haya quedado cortito, espero sobre todo que os haya gustado y sobre todo, que lo hayáis entendido, la diferencia entre los métodos de instancia y los métodos de clase o comúnmente llamados métodos estáticos, ¿vale? Un poco el concepto, las diferencias. Si algo no os ha quedado claro, me lo hacéis saber en los comentarios, porfa. Igualmente os agradecería cualquier comentario constructivo de cualquier cosa que me queráis comentar. Y bueno, como siempre, si os ha gustado y solo si os ha gustado, que le deis un like bien fuerte y compartáis con vuestra gente en las redes sociales, porque así pues a lo mejor este vídeo pues llega a alguien que le puede ser de utilidad. Y ya está, que muchísimas gracias por la paciencia si habéis llegado hasta aquí y que nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Hasta pronto, chao.